apareció en la 7ª serie, al lado de otras obras. En la presentación se habla de relación anómala entre los personajes, es decir, una relación no natural. Se establece la intertextualidad con Compulsión, que es otra obra, y otras obras de teatro y de cine. Leyendo El monstruo sagrado, se enteró del crimen de MacLean y Stenhouse. De Habich cambió nombres reales de los personajes por otros, pero su relación con la historia real era evidente. Aquí quisiera detenerme en la lectura de este segundo argumento que hace relación o que alude al fenómeno de populibros. Si ustedes han tenido oportunidad de conocer algo en algún curso llevado en la Escuela de Literatura, si han tenido oportunidad de conocer algo acerca de este fenómeno llamado populibros. ¿Podría alguno de ustedes contestar? ¿Sí? ¿Ha tenido oportunidad, repito, ha oído hablar de lo que fue populibros? A ver, la señorita Galarreta está presente. Señorita Galarreta. Sí, está presente. Sí, está presente. Sí, Mayra Bustillo. Sí, está presente la señorita Galarreta. Sí, está presente la señorita Galarreta. Está presente. Dígale que active su cámara para poder filmarla. Active su filmarla. cámara para que podamos verla. Para poder filmar. Galarreta. Me he detenido en la lectura de este segundo argumento porque alude a un fenómeno literario de gran importancia en la década de los 60, que fíjense ustedes, varias décadas después no se ha vuelto a producir. No ha vuelto a ocurrir un fenómeno equivalente a esto que ocurrió en la década de los 60. Por eso me detengo en una especie de reflexión histórica, reflexión sobre la demanda que hubo en esa época, la demanda de los libros de ficción. Por eso preguntaba a la señorita Galarreta. Parece que tiene algún problema. ¿Tiene Ahí está, algún ya problema? activó su cámara. Dígale a la señorita Acevedo que desactive su audio. Señorita a Nora Acevedo, sí, que desactive su audio. Que desactive su audio. Ahí está, listo. Ya está, Muy gracias. bien, sí. Entonces, ahí está la señorita Galarreta, doctor. Si tuviera bien la señorita ya Galarreta de decirnos, de contestar a esa cuestión, si es que ella, a través de algún tipo de información, ha sabido algo del fenómeno de populibros, porque esta novela que estamos analizando tiene bastante que ver con ese fenómeno literario. ¿Podría contestar la señorita Galarreta? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Sí, sobre el fenómeno de populibros, hace unos años creo me pareció leer algunos poemas o creo poesía reunida, no recuerdo bien el título, de Manuel Escorza. Así es, así es. Sí, editados por Populibros. Así es, sí, efectivamente. Señorita Acevedo, ¿usted podría agregar algo acerca de Populibros, que fue un fenómeno literario muy interesante, conmovió, diríamos, a la Lima de los 60? No sé si tiene algún recuerdo o algo que agregar. Efectivamente, Antonio, se salieron una cantidad como de 20.000 ejemplares de muchos títulos entre autores peruanos y extranjeros. Así es. Coincidentemente, en esa época, mi tío Enrique, que es hermano de mi madre, trabajaba en la librería Estudio. Ajá. Me acuerdo mucho que él tenía acceso a ese tipo de ejemplares, me los prestaba de vez en cuando, ¿no? Claro, claro. Él tuvo muchísimo éxito gracias a esos volúmenes. Se podía leer porque creo que eran unos cuantos ejemplares, no sé si eran 5 o 6 por 50 soles. Sí. Era, bueno, muy económico, ¿no? Después ese fenómeno no ha vuelto a suceder. No ha vuelto. A nadie se le ocurrió.
Sí, mire que ha habido muchas publicaciones. Recuerdo también en otra época en que se hacía una historia de la literatura universal de mucho éxito también por una editorial argentina, pero nunca ha vuelto a ocurrir un fenómeno equivalente al de Populibros, porque eran obras interesantes. Recuerdo haber leído, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, o por ejemplo, El viejo y el mar, ¿no? Entonces ahí veo yo también, diríamos, como se dice, el ojo del novelista de elegir una época interesante desde el punto de vista literario, ¿no? Porque de ese modo lo que ha hecho Neira es escribir su novela, que ha resultado ganadora de un concurso, pero a la vez ha atraído el interés por esa novela del pasado. Estoy seguro que muchos también la van a leer para comparar, ¿no? Entonces eso es lo que hemos tratado de indicar en este llamado argumento 2, en que decimos que la segunda historia en aparecer es la historia alrededor de ese libro. Y recordemos además que de Habich era un diplomático, como él lo es también el narrador de esta novela, y como lo era también la víctima del crimen que había ocurrido en 1951. De modo que en cierto sentido es una especie de novela histórica que enlaza hechos del pasado, ¿no?, hasta épocas bastante lejanas, diríamos medio siglo, casi medio siglo del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI en la que estamos. La novela tiene esa amplitud. Bueno, el argumento 3, la tercera historia, la protagoniza el propio narrador, y este se asombra de que se parezca a la que escribió de Habich, como que las cosas se repiten, ¿no? Porque en ella cuenta al lector que él también se enamoró de un diplomático bastante mayor que él, a quien conoció en la época en que trabajó en la Cancillería, exactamente en la Dirección de Asuntos Culturales. Así lo dice. Dice que ese amor entre hombres fue para él una experiencia singular que lo remeció totalmente. Lo único que le ha inspirado ese episodio de su vida es la escritura de un cuento, así lo llama, simbólico romántico, que nunca se atrevió a mostrar, en el cual se menciona también la novela de Habich. Entonces descubre que ese libro lo persigue como su monstruo sagrado. Decide copiar el cuento porque es parte de él y lo incluye en la novela para desembarazarse de una historia que su padre no podrá leerla porque está muerto. No hubiera tolerado que su hijo sea homosexual. Este cuento aparece con el título de Corazón de poeta y se prolonga durante varias páginas, se integra como una historia más. Está dividido en breves capítulos que enriquecen la novela con matices, y en ella los personajes hablan de temas estéticos y comparten un viaje a Europa. Pero el narrador descubre que para el hombre mayor, un seductor profesional, esa aventura ha sido una más de sus conquistas, ¿no? Coincidentemente, leyendo los cuentos de Rodolfo Nostroza, descubrí que él también tiene un pequeño cuento que se llama precisamente Corazón de poeta, y probablemente también exista alguna canción que se llame de esa manera, Corazón de poeta, ¿no? Bueno, es una historia en sí interesante. Esa es la tercera historia. Veamos ahora cuál es la cuarta historia, que de alguna manera está entrelazada con las anteriores y a la vez tiene su propio peso. El argumento 4. El narrador, que ha seguido todos los hilos del crimen de Maclean y Stenós a manos de Juan Antonio Perazo, retoma su propia versión de lo que habría sucedido el día del crimen. Sigue paso a paso los desplazamientos de los dos protagonistas, incluso informa de la presencia de Perazo en el velorio de su víctima y el hecho de que en esas circunstancias
el asesino no pudo esconder más su crimen y reveló todo. Añadió datos pasados sobre su viaje a Lisboa como parte del personal de Maclean, nombrado embajador en Portugal. Cuenta que coincidió en la embajada de Portugal con Luis Felipe Engel Sofocleto, una figura del periodismo de humor durante el siglo XX. Perazo retornó al Perú por barco desde Lisboa y llegó a Guayaquil. En Lima, ahí compró una pistola, como sabemos. En Lima se reencontró con el embajador que está próximo a partir al Ecuador, por orden del presidente Odría. Estamos en la época de Odría. Por orden del presidente Odría, exactamente. Son los días próximos del asesinato. Ya el personaje Perazo ha planeado el crimen y está esperando la ocasión de llevarlo adelante, porque ya está, diríamos, harto de esa relación y quiere terminarla. Perazo, luego, en esta cuarta historia, después de haberse producido el crimen, el juzgamiento, han pasado los años y Perazo es liberado el mismo año en que salió la novela El monstruo sagrado. Otra coincidencia, ¿no? Se fue este personaje a Chiclayo y se dedicó a promover actividades culturales. El narrador cuenta que Perazo rastreó la historia del escritor norteño José E. Lora y Lora en París, ciudad en la que conoció a Rubén Darío, del cual se enamoró, pero su final fue trágico porque murió atropellado. Perazo luchó para que sus restos sean repatriados, pero la burocracia impidió que ello sea posible, ¿no? Entonces, hemos visto que en las cuatro historias el tema del amor entre hombres está presente de una u otra forma. En la primera historia, ¿no? Ya está presente de una u otra forma, se filtra. En la segunda, con mayor razón, en aquella que hace referencia a la novela, vemos plenamente que gran parte de la novela tiene que ver con esa relación homosexual entre Perazo y su protector. En la tercera historia, Corazón de Poeta, no es sino la expresión de la experiencia de amor entre hombres que narra el propio narrador, y en la que cuenta que él también incurrió en la misma historia que los personajes de Havich, y para él eso es un temor porque su padre nunca hubiera aceptado, dice el narrador, que su hijo fuera homosexual, y por eso ya, como su padre está muerto, él decide contar la novela y también decide incluir en la novela esa historia que también a él lo involucra. Es decir, que el narrador nos muestra todas sus cartas, nos muestra todas sus experiencias, para que los lectores podamos conocer todos estos entretelones de la historia, ¿no? Entonces, después de haber probado hasta donde es posible hacerlo, que hay 4 historias en esa novela, entonces pasamos a una suerte de conclusión en la que tratamos de sintetizar. Siempre es difícil hacerlo, pero allí sintetizamos la novela en estos términos. Se plantea la conclusión. Hemos apreciado que en el espacio textual de la novela Monstruo Sagrado se entrelazan 4 o más historias que se ambientan en Lima y en otros escenarios del Perú y de Europa. Un hecho ocurrido en la realidad en 1951, el crimen que comete Juan Antonio Perazo en contra del conocido diplomático Maclean y Stenós, desencadena muchos años después el proceso de composición de la novela, en el que interviene el propio padre del narrador, que siguió la noticia del crimen a través de los diarios de la época y descubrió que había conocido al asesino. El narrador, que se enteró de los sucesos porque leyó la novela El monstruo sagrado en su casa, y su padre, y este le dio más detalles y hasta lo animó a que escribiera una novela
sobre ese crimen. A su vez, el narrador vivió una experiencia de amor entre hombres, cuando en la Cancillería, donde realizaba una pasantía, ¿no?, conoció a un diplomático quien regresaba de una estadía en Europa y le fue presentado al narrador por otro diplomático que trabajaba allí. El que volvía de Europa era un hombre mayor y con gran experiencia de mundo, y rápidamente conquistó al narrador con las artes de la seducción en las que era un experto, y lo hizo vivir una experiencia total. El resultado de dicha experiencia es la redacción de un cuento llamado Corazón de Poeta, en el que el narrador cuenta detalles de su relación con el hombre mayor, que lo encandiló, lo llevó a Europa y lo nutrió con exquisitas vivencias estéticas, y luego lo dejó. Dicho narrador dudó mucho en dar a conocer su historia, pues su padre se hubiera escandalizado que su hijo era homosexual como Maclean y Stenós, pero como su progenitor murió, se decidió a incluir Corazón de Poeta dentro de Mi Monstruo Sagrado, pues estaba seguro que éste no la leería, ¿no? Hay siempre esa amenaza en el escritor. Luego, aquí agrego, antes de plantear otras tesis, en las cuales sí me gustaría que ustedes intervengan, acá he agregado una nota que le he puesto: el narrador se permite una prolepsis, es decir, se permite una suerte de anticipación de hechos del futuro, pero respecto de la época de la novela, del año 64. Entonces, cuando hablo de prolepsis, me estoy refiriendo a algo que el narrador adelanta, y que con respecto a la década del 64 son 20 años, ¿no? Sucesos. ¿Qué es lo que ocurre una vez que Perazo sale de la prisión? Dice en este acápite, antes de pasar a otras tesis, donde sí me gustaría que intervenga, ¿no?, ya que han tenido el modelo de cómo he planteado una tesis y luego he planteado 4 argumentos. Pero me permito hacer esta prolepsis respecto de la historia principal. Digo aquí, el narrador se permite una prolepsis. Recuerda sucesos ocurridos 20 años después de la salida de la prisión de Perazo y de la publicación de El Monstruo Sagrado. Es decir, si Perazo sale el año 64 y la novela también se publica el año 64, quiere decir que la prolepsis se proyecta 20 años después, hasta 1984, fecha más cercana en el tiempo, pero creo que para la mayoría de alumnos 84 es todavía una fecha muy lejana. Para mí en particular ya es una fecha más temprana, ¿no? Entonces dice: el penal del Sexto, y voy a preguntar al final si alguien recuerda, por lo menos por haber leído algo, el penal del Sexto, donde estuvo recluido, fue escenario de un motín en 1984, promovido por un conjunto de presos que pedían su liberación. Para ello, tomaron de rehenes a varias personas y ejecutaron o hirieron a algunos de ellos. Los sucesos se transmitieron en vivo y en directo. Los televidentes de Lima vieron escenas violentas y siguieron con angustia la suerte de los rehenes. Finalmente este episodio terminó, pero Lima y el Perú siguieron viviendo en una atmósfera de violencia y de terror a lo largo de la década de los 80 y de los 90. El siglo XXI no ha significado el término de esta pesadilla colectiva, sino el inicio de otros traumas tanto o más feroces que los del pasado, ¿no? Vivimos ahora también una tragedia nacional, mundial, y quizá eso haga que los jóvenes, especialmente de estas últimas generaciones, tomen conciencia de los hechos del pasado, del presente y aún del futuro.
quería preguntar al auditorio si alguno de ustedes recuerda estos, no digo en forma directa, sino en forma de una lectura, quizá de alguna novela o de un periódico. ¿Alguno de ustedes recuerda que el año 84, 20 años después de la publicación del Moto Sagrado y 20 años después de la liberación de Perazo, recuerdan que todos conocen el Sexto, recuerdan que ahí hubo una tragedia, un motín, y que incluso ese motín se transmitió directamente, quizás por primera vez en Lima, por primera vez los miembros de un equipo de algún canal de televisión pudieron ingresar a la prisión y de ahí transmitieron durante varios días estos hechos violentos, estos enfrentamientos. Creo que hubo muertes incluso, y esto ocurrió ya en el segundo gobierno de Belaúnde. Y a propósito de esa historia, dio origen para una película, ¿no? Una película cuyo título en este momento no recuerdo, pero quizá ustedes sí. Por eso, antes de entrar a plantear algunas hipótesis, respecto de las cuales sí espero la participación de ustedes, quería preguntar si es que alguno de ustedes recuerda directamente, lo dudo, ¿no? 34 años son más de 30 y tantos, algunos sí fuimos testigos de esos hechos. ¿Alguien recuerda o haber visto la película alusiva a ese motín que se produjo en ese famoso penal donde también en décadas pasadas había estado preso José María Arguedas, nada menos, ¿no? Ese motín queda exactamente al costado del Colegio Guadalupe, en pleno centro histórico de Lima, en la avenida Alfonso Ugarte, toda esa zona es muy importante. Por eso preguntaba si alguno de ustedes recuerda o la película o los sucesos o ambos, ¿sí? ¿Algún comentario, por favor? Para que veamos que esta novela, que está ambientada en la Lima de las últimas décadas, también alude a sucesos posteriores, ¿no? Es decir, que Neira tiene la habilidad para, diríamos, evocar también, o mejor dicho, desde el punto de vista temporal de la novela, proyectarse 20 años adelante, y sí, de ahí, bueno, entonces, sobre ese dato, no sé si alguno del auditorio tiene alguna información. Profesor, ¿qué tal? Soy Córdoba. Ya, sí, Córdoba, ¿usted tiene algún recuerdo de ese suceso? Y recuerdo como tal, no porque nací después de lo que ocurrió, pero sí había leído noticias, visto reportajes, claro, videos. La película a la que usted hace mención se llama Reportaje a la Muerte. Reportaje a la Muerte, buen dato. Está basado en el motín que ocurrió en el penal de Sexto. Claro. Que como usted señala, en ese penal también estuvo José María Arguedas, y me parece que en uno de sus escritos de Arguedas hace mención a ese penal. Entonces es como que ya era un poco conocido, pero en el mundo de los libros, ¿no? Ya claro, una vez que ocurre este suceso social, ya sí, se convirtió ya en algo más conocido. sí. Eso es lo que tengo, ¿no? Lo que tengo en la memoria. Sí, está bien, señor. Córdoba. Sí, señor Córdoba, sí, muy buen dato, porque efectivamente, como usted señala, ese motín dio origen a esta película y Reportaje a la Muerte, ¿ve? Qué interesante además, porque en el fondo fue eso, la televisión por primera vez pudo transmitir a los televidentes lo que estaba ocurriendo, ¿no? No siempre ocurre así. Reportaje a la Muerte, y recuerdo que en esa película trabajó como uno de los cabecillas del motín, nada menos que un actor que no sé si alguno de ustedes habrá conocido, estoy seguro que Nora Acevedo sí, un famoso actor que
murió tempranamente, atacado por alguna enfermedad, ¿no? Me refiero a Aristóteles Picho. ¿Les dice algo el nombre, Norita? ¿No? Sí, claro. Claro, él trabajó, él fue uno de los líderes del motín y lo hizo con una gran fuerza, porque Aristóteles Picho, claro, claro, por supuesto, por supuesto. El vivo fue muy trágico. Sí. Fue terrible ver cómo una persona intentaba escapar y uno de los presos desde arriba le acuchillaba el pie. Sí, ¿No? sí, sí, También sí. hubieron varios rehenes. Hubo rehenes también de por medio, efectivamente. Hubo rehenes, entre ellos una mujer y una psicóloga. Así es, sí, Y sí, me sí, acuerdo- sí, 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 Y sí. me acuerdo muy bien que después tuvo un especial, después de muchos años, y cada uno de esos rehenes empezó a contar las experiencias, bueno, los que quedaron vivos, porque algunos también fallecieron, ¿no? Claro. Hicieron colchones, Sí. hicieron un incendio. Fue terrible, fue terrible. Fue muy, muy terrible. Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a cosas peores, entonces ya no nos llama mucho la atención. Y eso es una pena, que estemos perdiendo de vista qué es lo importante, qué es lo secundario. Ya el horror es para nosotros algo cotidiano. Ya Kafka quedó atrás. Lo que Nos habla... hemos deshumanizado. Sí, nos hemos deshumanizado, ¿no? Eso ha ocurrido lamentablemente y eso hay que evitar, sobre todo estos jóvenes, ¿no? Que no pierdan la sensibilidad, que no pierdan la capacidad de diálogo, y por eso agradezco estas participaciones. No sé si el señor Retamoso quiere agregar algo acerca de esos lamentables sucesos que ocurrieron el año 84, que ya era la década del terrorismo, es decir, no era un hecho aislado. Ya estábamos sufriendo con las bombas, con los apagones. Ya Lima era una ciudad en llamas, ¿no? Como es ahora también de alguna forma. Esta Lima en la que estamos es una Lima horrorosa, verdaderamente, ¿no? Pero no sé si el señor Retamoso quiere agregar algo más acerca de estos sucesos históricos que, gracias a la novela, hemos recordado. Sí, profesor, sí, yo tuve presente la televisación y había una polémica muy fuerte de los periodistas y del público. Algunos, digamos, periodistas y algunas opiniones de los políticos decían que no debían pasar esa parte cruda, Sí, sangrienta, sí, no debían pasar, pero el Canal 2, creo que el Canal 2 fue el que, creo que, si no mal recuerdo, fue el Canal 2 que hizo el reportaje y se metió la conductora arriesgando su vida por la noticia. Ella entró, hizo un trato con los rebeldes y la dejaron pasar los policías. No sé por qué trato habían hecho ellos. Dejaron pasar los policías sabiendo que arriesgaban su vida. La periodista hicieron un trato, entraron y se quedaron 2 días ahí secuestrados como rehenes, televisando las partes que más acto traían, ¿no? Había Así es. cosas sangrientas, subieron a los balcones, en el balcón se tiraban cómo le agarraban con el cuchillo, a uno lo estaban cortando y lo estaban pasando las partes. sí, 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 sí. La verdad, Sí, fue algo muy, fue muy cruento. muy terrible, efectivamente, para quienes vivíamos en la Lima de esos años. Yo recuerdo que era profesor en la San Martín de Porres, y también ya estaba en San Marcos también, y recuerdo, claro, con los años han ocurrido tantas tragedias en el Perú, que el Perú es el país de las tragedias, ¿no? Comenzando porque, si no me equivoco, y esto es una pequeña digresión, ese mismo año, quiero decir, 20 años atrás, el año de la excarcelación de Perazo, también había ocurrido la famosa tragedia del Estadio Nacional, en la que murieron como 300 personas, ¿no? Bueno, esos son hechos del pasado. Bueno, en esta parte, por favor, sí quisiera la amable colaboración de ustedes, porque además de esa hipótesis que he planteado respecto de las 4 historias que están presentes en mi monstruo sagrado, me he permitido plantear otras hipótesis, otras tesis o hipótesis, son términos equivalentes, pero ahí sí me gustaría, y voy a llamar aquí de esa manera también, pasamos lista,
digo lo siguiente, ¿ya? Atentos, por favor, porque aquí sí van a intervenir en la medida de lo posible. Digo, la relectura de la novela de Alejandro Neira nos ha convencido de la riqueza de los mundos que recrea a lo largo de las páginas de esta obra, que se incorpora al corpus de la novelística peruana de fines de la segunda década del siglo XXI. No solo porque ganó el premio Copé de Novela 2019, sino porque recrea una temática alusiva a ciertos sectores indispensables de la realidad peruana. Por ejemplo, la política, el periodismo, la propia literatura también está presente, la diplomacia, la idiosincrasia, los prejuicios, los tabúes, y se vincula con otras novelas u obras artísticas importantes. Por ello vamos a plantear algunas tesis e hipótesis invitamos a los alumnos a